Lunes primero de Cuaresma. Texto del Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: En verdad os digo que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Era forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él entonces les responderá: En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. E irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Queridos amigos, en el Evangelio que acabamos de escuchar, este Evangelio que conocemos bien, creo que es providencial que la Iglesia nos lo presente en este momento como lectura en este día y como meditación al inicio de este tiempo de Cuaresma. Y en este Evangelio se nos recuerda ante todo el juicio final, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles. Y justamente creo que es el marco esencial que tiene que acompañarnos en este tiempo de Cuaresma. Es decir, todo lo que tratamos de vivir en este tiempo de Cuaresma, nuestro camino cuaresmal, nuestro camino penitencial, nuestro camino de conversión tiene que ser siempre a la luz del juicio final. Es decir, cómo me preparo yo ahora, aquí y ahora, cómo preparo mi vida, cómo corrijo mi vida, para presentarme mañana en el juicio final delante de Cristo, que va a juzgarme, que va a juzgar mis acciones, que va a juzgar mi vida. San Ignacio de Loyola, cuando presenta sus grandes meditaciones en el libro de los ejercicios espirituales, meditaciones que tienen que acompañar alguna decisión importante, él siempre nos hace ponernos delante de la presencia del juicio de Dios. Es decir, vernos en la presencia de Cristo, los ángeles, el trono de Dios, vernos en el juicio final, vernos en un momento solemne, porque es ahí realmente donde está todo en juego y donde también se juegan mis decisiones. Por eso que justamente este Evangelio nos presenta ya sobre todo esta mirada en el juicio final para después mostrarnos algo que para mí es muy interesante: ciertas acciones. En el concreto del Evangelio de hoy,
comer, beber, vestir, visitar a los enfermos, es decir, las obras de misericordia, o sea, acciones concretas. Pero acciones concretas que pueden ser usadas de un modo u de otro. Acciones concretas que pueden servir para mi salvación, acciones concretas que pueden servir también para mi perdición. Es decir, que este Evangelio también nos muestra, al mismo tiempo que nos pone en presencia de Cristo, juez universal que va a venir a juzgar nuestras acciones, nos pone justamente delante de nuestras acciones y nos pregunta este Evangelio cómo hacemos lo que hacemos cotidianamente. Es decir, con qué intenciones vivimos nuestra vida cotidiana. ¿Qué intenciones tenemos cuando hacemos las cosas que tenemos que hacer? San Juan de la Cruz dice, a la tarde te examinarán en el amor. Aprende a amar a Dios como Dios quiere ser amado y deja tu propia condición. Entonces este Evangelio creo que nos ayuda a mirar la rectitud de intención en las cosas que hacemos. Todo lo que hacemos, inclusive esto en lo que habla el Evangelio, dar de comer a los pobres, vestir, visitar a alguien, esas obras de misericordia. Pero lo que yo hago durante el día, rezar, comer, vivir junto con los otros, es decir, mis acciones cotidianas, ¿por qué motivo las hago? ¿Cuáles son las intenciones que hay detrás de mis acciones? ¿Vanagloria? ¿Soberbia? ¿Amor propio? ¿Juicio propio? ¿O existe realmente detrás de mis acciones la pura y sola gloria de Dios, el amor de Dios, el amor del prójimo? No nos olvidemos entonces de mirar la rectitud de nuestras intenciones. Examinemos con qué intenciones hacemos las cosas. El Concilio Vaticano II, cuando habla justamente de la caridad cristiana, dice, en nuestra época especialmente urge la obligación de hacernos prójimo de cualquier hombre que sea y de servirlos con afecto, ya se trate de un anciano abandonado por todos o de un niño nacido de ilegítima unión que se ve expuesto a pagar sin razón el pecado que él no ha cometido, o del hambriento que apela a nuestra conciencia trayéndonos a la memoria las palabras del Señor. Cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Pidamos entonces, queridos hermanos, esta gracia de poder, por un lado, vivir estas obras de misericordia que el Evangelio nos presenta, sabiendo que cuando nos tengamos que presentar delante del juicio de Dios, vamos a tener que dar cuentas también de estas obras de misericordia. Y después, más ampliamente, cómo hacemos estas obras de misericordia y cómo hacemos las acciones de nuestro día. ¿Qué intenciones tenemos nosotros en el profundo de nuestro corazón? ¿A quién buscamos agradar? ¿A los hombres o solo a Dios y a Cristo? Que Él nos conceda, el Señor nos conceda la gracia de sabernos examinar y de convertirnos en esta Cuaresma.